Hola, buenos días. A ver, hoy haremos un video de reflexión y análisis sobre por qué el comunismo ha penetrado tanto y se ha impuesto en tantas naciones y ha manipulado tan fácilmente la mente de tantos miles de millones de personas. Para nadie es un secreto que es un fenómeno de los últimos 2 siglos para acá, un siglo y medio, y que más que una filosofía eh, es un estado de marketing. Sí, ahora les explico. Eh, Cuando se lean el manifiesto comunista se van a dar cuenta que de comunismo se habla en una sola página. El resto del manifiesto comunista, pues lo único que hace es hablar mal del resto de las tendencias eh, filosóficas de la sociedad de su época. O sea, cuando tú hablas mal del otro y no hablas nada de ti, solamente cuando hablas de ti hablas de la utópica solución. Y utópica, evidentemente, porque ya está más que probado que no hay solución en el comunismo para casi nada. Para casi nada. Les voy a poner un ejemplo. Y después les voy a decir cómo ha sido la secuencia, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Cuando tú hablas de la salud en los Estados Unidos o de la educación en los Estados Unidos, tú dices que es mala, que hay que pagarla, que bueno, una serie de sandeces, todo lo que se les ocurra decir, cuántos datos se busquen y cuánta bobería. ¿Por qué? Porque nada es perfecto en esta vida y cosas malas hay en todos lados. Ahora, lo que no te dicen nunca los comunistas es lo bueno del enemigo, de la filosofía contraria. No te dice, por ejemplo, que dentro de las 20 primeras universidades del mundo, en ranking de calidad y de logros científicos y resultados, 10 o 15 están entre Inglaterra y Estados Unidos. Eso no te lo dicen nunca los comunistas. Tampoco te dicen que la educación es pues, prácticamente gratuita. Hasta el bachillerato, hasta 12 grados, hasta lo que se considera 12 grados en Cuba. Es gratuita, prácticamente. Eh, no, de esas cosas no hablan. Ellos pecan por omisión. De las cosas buenas no se dicen, nunca. Del enemigo se habla solo lo malo, no lo bueno. Y es esa su mejor virtud, que ellos han sabido manipular muy bien la información. Ellos han sabido darle lo que les explicaba en el otro video. Te digo una verdad, 3 verdades, 15 mentiras. Y no sabrás nunca tú discernir, al no tener información, porque no te doy acceso a ella, no sabrás nunca tú discernir qué es verdad y qué es mentira. Porque cuando constates y encuentres que hay una verdad, das por hecho que el resto también. Es una cosa de psicoanalista. Eh, entonces les voy a decir cómo fue el proceso. Al principio fue por imposición. Fue por imposición. Ya todo el mundo sabe cómo fue la toma de los bolcheviques y después lo que le vino atrás, el terror, el horror que se vivió en la Rusia desde el 1919 en adelante. Eh, los miles, millones de muertos, los muertos por hambrunas en Ucrania, entre 5 y 10 millones de muertos por hambruna. En un invierno atroz que le quitaron la comida a todo el pueblo y los dejaron que se muriera. Porque Ucrania era rebelde, Ucrania no quería integrarse. Y era más fácil quitárselos de arriba. Pues bueno, mataron tantos como Hitler en la guerra mundial, mataron los comunistas rusos en Ucrania, pero en vez de en 6 años,
de guerra, los mataron en 4 meses de hambre. Les quitaron la comida en un invierno crudo, a -20, -30 grados. Y los hicieron morirse, textualmente, así. ¡Pau! Vamos a matar a esta gente. Así pasó en China, en la Revolución Cultural, así pasó en Camboya, así ha pasado en casi todos estos países comunistas. En Cuba a menor escala, porque Cuba estaba apartada del mundo comunista, no tenía el apoyo directo, tenía muchas potencias vigilándola. Aún así, pues para nadie es un secreto que se fusilaron mucha gente, se mataron mucha gente, desaparecieron mucha gente, huyeron otros millones. Hemos estado viendo durante estos 60 años. Entonces el proceso se instaura mediante el terror, primero, el miedo, y después la manipulación mediática. A partir del año 45, los comunistas quedan como buenos por haber salvado al mundo del fascismo, siendo los comunistas más asesinos que los fascistas. Pero la guerra tiene eso de malo, que la historia la escriben los que ganan. ¿Entienden? Y entonces los rusos y toda su camarilla esta que tenían de países élites comunistas y adoctrinados, pues lo que hicieron fue escribir la historia. Y la historia pasó a ser que los comunistas eran buenos. Los comunistas, señores, tienen ya más de 100 millones de muertos. Más de 100 millones de muertos los países comunistas. Muertos por selección. Ellos seleccionan quién es el que está contra ti, el intelectual, el burgués, el católico, lo que sea. Ellos buscan todo el que sea posiblemente enemigo del comunismo, ¿entiendes? Y este es el que ellos por selección desaparecen, se quitan de adelante del medio. El resto es fácil de adoctrinar, siempre generalmente son personas que yo les llamo ignorantes políticos. ¿Por qué? Porque el adoctrinado, y sin ofender a nadie, el adoctrinado pues es un ignorante político, no ve más allá. Es como un chip que le ponen y hasta ahí pueden ver, no pueden ver más allá porque no tienen información, no tienen acceso a ella, no pueden ver más que lo que... Porque lo que le enseñan de las otras filosofías es lo malo. Ellos buscan la forma de encontrar lo que saben que no les va a gustar al ser humano de otra filosofía y eso es lo que le van enseñando que son otras filosofías. Cuando no funciona así, cada filosofía tiene pues cosas que tú vas a estar de acuerdo y otras en las que no vas a estar de acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente, al tú seleccionar lo malo de cada filosofía y eso decirle a la gente que es en lo que se basa esa filosofía, la gente va a hacer rechazo directamente. Entonces, si países como Cuba, que es pequeña, destinan cerca de 400 millones de dólares anuales a la propaganda comunista, ¿qué quedará para naciones más poderosas? Bueno, todo este dinero aunado que han estado haciendo, todo este esfuerzo aunado que han estado haciendo en propaganda comunista, todos estos países que fueron parte del bloque comunista en el resto del mundo, sepan ustedes que izquierda hay en todo el mundo. Izquierda hay en todo el mundo. Ellos se consideran progresistas. Los pobres ya tienen el adoctrinamiento y el chip en la cabeza y no se dan cuenta que no hay nada más lejos del progreso que ser de izquierda. Sino, como ejemplo, un botón. Cuba, Venezuela, Rusia, Polonia, todos estos países cuando estuvieron en su etapa comunista, pues no pudieron desarrollarse jamás. ¿Entiendes? Pero estos cientos de millones, miles de millones que le han estado metiendo en propaganda, cosa que no hacen los países capitalistas, a nadie se le ocurre botar todo su dinero en propaganda, a no ser que sea para un negocio, pero es que este es su negocio. La política es su negocio. El adoctrinamiento es su negocio. Y por eso han estado cogiendo todo el dinero del pueblo, por dos razones. Ya les expliqué que porque pasar hambre es también parte del adoctrinamiento. Han cogido todo el dinero del pueblo, de la comida del pueblo, de las necesidades básicas del pueblo, lo han estado usando para propaganda comunista. No solo dentro de Cuba, porque al cubano ya cuesta un poco más de trabajo engañarlo, ya el cubano está abriendo los ojos, pero tienen engañada a la izquierda mundial, incluso un poco a los conservadores, porque al no conocer y al no interesarse
cuál es este fenómeno social, pues los empiezan a confundir, ¿entienden? Entonces, vamos a resumir. Ellos son muy buenos adoctrinando, son muy buenos en propaganda, es en lo único que son buenos, lo único que saben hacer. Desgraciadamente, en eso nos llevan la ventaja. Entonces, no podemos parar de hacer esto. Tenemos que seguirle enseñando a la gente de qué se trata. Tenemos que seguirle abriendo los ojos a las personas. De que lo que les cuentan de nuestra educación no es verdad. No es como lo pintan. No sé si me copian. Y lo que nos cuentan de la de ellos tampoco. No es como lo dicen. La educación de Cuba dista mucho de ser medianamente buena. Los profesores no están lo suficientemente preparados. Los alumnos, pues muchos de ellos pasan de grado porque es obligatorio para el profesor pasarlos de grado, porque en Cuba las cosas funcionan por planes. Y si tú no cumples con tu plan de aprobado, pues tú estás en un problema. Entonces, de eso se trata, que es manipulan la información del enemigo, te dicen lo malo, y manipulan también la de ellos, te dicen lo bueno. Que no hay, solamente te adoctrinan, te mienten. ¿Quién no ha oído un noticiero nacional de televisión hablar de que se cumplió el plan de papa y usted no ve el papa en todo el año? ¿Cuál es el plan? ¿A papa por cubano durante un año? ¿Ese fue el plan que se cumplió? ¿Eso es lo que ellos se proponen para salir del subdesarrollo? No, forma parte de esto, del marketing. Nos han estado mintiendo, lo sabemos todos, nos han estado mintiendo. Pero como no tenemos padrón de comparación, pues simplemente no podemos hacer análisis, no podemos reflexionar, no podemos mirar números, estadísticas, ver que la educación de Cuba, la universidad mejor ranqueada de Cuba, pues según alguien ahí, está en el número 400 en América. Señores. No, en el mundo. En el número 400 universidades por delante, en calidad, en todo, en rigor científico, por delante de la más desarrollada de Cuba. Eso habla de una buena educación. ¿Por qué Cuba no se cuela dentro del top 10? ¿Qué pasó ahí? Nos han estado mintiendo. No hay tal desarrollo en educación en Cuba. No hay un premio Nobel cubano. Colombia tiene premios Nobel, México tiene premios Nobel. Si te pones a investigar por ahí abajo, Chile, Uruguay posiblemente, premios Nobel de esto, de lo otro. Cuba no tiene uno. No tiene uno, señores. Nos vanagloriamos de cosas que realmente no somos los mejores. No lo somos. Vaya a los hospitales de Cuba. Usted es cubano, usted sabe de lo que estoy hablando. Es una vergüenza la salud cubana. Es una vergüenza. Se apoyan sobre el personal que esclavizan para hablar de la salud cubana. La salud cubana no es más que eso. Un grupo de médicos que le entran con ganas a su profesión y que ellos manipulan a su antojo para hacer propaganda a favor de un sistema fallido. Todos sabemos que es un sistema fallido. De esto no hay que convencer a nadie. Los únicos que se tienen que convencer son ellos de que es un sistema fallido, y no lo van a hacer porque en eso radica su economía, sus bolsillos, sus vacaciones, sus viajes, sus lujos, sus yates, sus casas de descanso. Y en eso también nos han sabido manipular. No nos enteramos de nada. A no ser gracias a Dios por esta serie de youtubers que están saliendo, que están recopilando información y están poniendo y poniendo y poniendo. Y ahora es que los de acá nos estamos enterando. No sabría decirle yo si los de adentro se están enterando también de que todo esto está pasando. Pero es la realidad. Hoy era un poco reflexionar respecto a cuán buenos son ellos mintiendo. No estoy diciendo nada nuevo, yo lo sé. Ahí los dejo. Un abrazo. Después estaremos hablando un poco de las atrocidades del comunismo, porque les hablé nada más de Ucrania y pues hay tela por donde contarme. No se sabe cuántos millones han muerto, ya más de 100 millones van esta gente, los comunistas. Pero la izquierda de eso no habla, hace caso omiso. Simplemente
Habla de el fascismo, habla de cuando Estados Unidos invade Irak o estas boberías, que no son boberías, que está mal, pero de los millones. Vamos, si vamos a analizar cuán asesina ha sido esta tendencia política, pues debería ser prohibida en todos los países del mundo, como hacen con el fascismo. Debería ser prohibida para siempre en todos los países del mundo. No deberían tener derecho a partidos ni a elecciones, no deberían existir más en nuestras vidas estas tendencias políticas. Sí, señor. Bueno, ahí los dejo, un abrazo y les repito mi frase: de la puerta para adentro, todos somos disidentes. Cuba tiene 11 millones de disidentes. Un abrazo. Hasta luego.